¿Te imaginas a alguien tan famoso por ser rechazado que parece que va a ganar una medalla de oro? Así era Yeonsu para Myung-sun en la secundaria. Un volcán de emociones que se confesaba cada mes solo para terminar llorando a gritos en el patio. Ahora, años después, Myung-sun tiene una vida perfecta. Pero un encuentro casual en un ascensor con ese mismo chico, ahora un ruidoso repartidor de pollo, amenaza con desenterrar algo que creía olvidado. Así arranca un amor digno de fama. Y si Yeonsu es ese volcán de emociones que no se guarda nada, vos tampoco te guardes tu opinión. Deja un like, suscríbete y comenta. ¡Comenzamos! Era una noche cualquiera en la ciudad cuando un imponente edificio se iluminaba con las últimas luces de la jornada. Afuera, un lujoso auto se detuvo y su chofer, con un respetuoso "buen trabajo", se despidió. Pero para Woo Myung-sun, el gerente de 28 años de la panadería del hotel, la insistencia del conductor en llamarlo maestro ya le resultaba un fastidio. Él, quien era reconocido en la industria como el próximo gran gerente de una famosa cadena hotelera, solo podía pensar en lo agotado que estaba de su trabajo, el cual consistía en realizar inspecciones inesperadas en cada sucursal. Mientras las puertas del ascensor se cerraban, cortando su burbuja de agotamiento, un grito lo detuvo de repente. ¡Espera, ascensor, ascensor! Myung-sun, casi por inercia, presionó el botón, abriendo paso a un repartidor de pollo que venía con su casco y su uniforme corriendo a toda velocidad. Cuando el joven entró, Myung-sun notó un fuerte olor a aceite, una observación que lo acompañaría en silencio. El repartidor, agradecido, le dijo un rápido gracias, a lo que Myung-sun respondió con una sonrisa. No fue nada. Ya en marcha, el repartidor intentó romper el hielo, explicando que las entregas en ese oficitel an alto siempre tomaban tiempo y que por lo visto él debía estar muy ocupado. Myung-sun, por su parte, seguía distraído por el olor, pero no dijo nada. De repente, el joven lo miró fijamente y preguntó: ¿Gensu? Myung-sun, un poco desconcertado, le preguntó si lo conocía, a lo que el repartidor, con entusiasmo, le preguntó: ¿Vos no sos de la secundaria Yonsek? Myung-sun confirmó, y al escuchar la pista de Busan, el repartidor tuvo una reacción un tanto dramática, aunque segundos después confesó que solo estaba fingiendo saber quién era. Finalmente, la memoria le volvió y gritó: ¡Recordé! Myung-sun afirmó: sí, correcto, pero por dentro no pudo evitar pensar: odio esa reacción. El repartidor, ya más relajado, le lanzó un cumplido. ¡Wow! Casi no te reconozco. Estás absolutamente hermoso. Pareces un adulto. Myung-sun, con una leve incomodidad, respondió: ok, vos y yo somos adultos. De todos modos, un placer conocerte. Cuando el repartidor le preguntó si vivía allí, Myung-sun, aunque dijo que sí, pensó para sí que era imposible que el otro viviera en un lugar así. El repartidor, con una sonrisa, aclaró que no, que solo estaba allí para entregar pollo, ya que su tía tenía un restaurante cerca. Myung-sun, al escuchar la oferta de pedir pollo la próxima vez, lo tomó en cuenta. El repartidor entonces empezó a rebuscar entre sus bolsillos, murmurando que quería darle la tarjeta del lugar de su tía, hasta que, con un traqueteo, la encontró. Con una agilidad que sorprendió a Myung-sun, el repartidor sacó su teléfono del bolsillo, pero la pantalla estaba destrozada y visiblemente manchada de grasa, lo que llevó al gerente a comentar sobre el desastre y el aceite. El repartidor le dio las gracias mientras le mostraba el menú del restaurante de su tía, que ahora tenía en la palma de su mano. Myung-sun, por su parte, observaba cómo su antiguo compañero seguía siendo tan distraído como antes y también un poco ruidoso y parlanchín, cuando le explicó que solía hacer entregas en ese mismo edificio con frecuencia. Cuando el ascensor llegó a su piso, el repartidor se despidió de una forma muy familiar, llamándolo Sen-woo, a lo que Myung-sun respondió con un simple «claro», despidiéndose con la mano. En cuanto las puertas se cerraron, un pensamiento recorrió la mente de Myung-sun. Esperaba no volver a cruzarse con él. Se preguntaba cómo era posible que después de tanto tiempo su compañero no hubiera cambiado casi nada. De repente, la imagen se desvaneció y Myung-sun se encontró a sí mismo de vuelta en la secundaria, observando desde la ventana cómo un joven, con el pelo revuelto y el rostro empapado en lágrimas, se dejaba caer al suelo en medio del campo de fútbol. Sus gritos resonaban en el aire. Myung-sun supuso que lo habían rechazado de nuevo.
Con un leve suspiro, recordó que el mes anterior también se había confesado y que, por supuesto, también lo habían rechazado. Para Myung-sung, el muchacho era un caso único, como si ganara una medalla de oro por ser rechazado. En su mente ya llevaba más de 10 negativas, lo cual le parecía increíble de muchas maneras. Lo veía levantarse, intentando secarse las lágrimas mientras se dirigía hacia el edificio de la escuela, como un volcán activo de emociones. Mientras se acercaba, algunos compañeros lo llamaron por su nombre, Jong-soo, con un tono de burla y consuelo. ¿Otro corazón roto? Entre risas, lo rodearon, dándole palmadas en la cabeza y diciéndole que había sido muy valiente. En medio de todo ese alboroto, Myung-sung se preguntó si el chico no se cansaba, llorando y gritando cada vez que algo así pasaba. Y el joven, en un instante de vulnerabilidad, se preguntó si Myung-sung lo habría visto. Myung-sung, viendo el espectáculo, solo podía preguntarse si ese chico no se cansaba de tanto drama. Mientras Jong-soo seguía con sus sollozos, un compañero se le acercó a Myung-sung para avisarle que el profesor lo estaba buscando. Él, con su usual aplomo, respondió con un «Ah, ok», y se dio vuelta para irse, no sin antes echarle un último vistazo al pelirrojo que seguía llorando sin parar. Era una escena que se repetía. Con el tiempo, en la secundaria, las confesiones y los romances eran el pan de cada día entre los alumnos de último año. Pero Jong-soo era distinto, una especie de muñeco porfiado que parecía estar siempre al borde de las lágrimas. Myung-sung pensaba para sus adentros. ¿Qué clase de mujer te gustaría si te acercas así? Yo también te rechazaría. Una superestrella como él, claro, no podría entender a alguien tan dramático. Y se preguntaba, ¿quién querría salir con ese idiota en el futuro? Creo que la vida va a ser aburrida, pensaba Myung-sung, y de repente se encuentra en un beso apasionado. Pero la fantasía se rompe abruptamente. De vuelta en la realidad, Myung-sung está en su departamento, recibiendo un llamado. Al parecer, alguien lo está retando por no asistir a algo, pero él se defiende diciendo que lo hizo bien por su cuenta. La persona al otro lado de la línea, visiblemente molesta, le pregunta con enojo qué edad tiene y le reprocha su falta de educación, llamándolo Myung-sung-woo. Él, intentando mantener la calma, ignora el regaño y simplemente informa que ya envió las invitaciones. Tras colgar, Myung-sung golpea la pared, frustrado. «Maldita sea», masculla. «Maldita sea», masculla. Y entonces, otro flashback. Un Myung-sung mucho más joven escucha atentamente a alguien que le dice que tiene que ser la persona de más alto rango, que se eleva por encima de los demás para que todos lo admiren por ser superior y especial. ¿Hasta dónde quieres que llegue? ¡Llegue! Cansado y visiblemente afectado, Myung-sung reflexiona mirando la calle desde su ventana. Quiero desaparecer. Ojalá hubiera podido vivir así, piensa. Y mientras se apoya contra la pared, se dice a sí mismo, para conmemorar mi cumpleaños 28, como si no existiera antes. La escena termina con un primer plano de su rostro, mostrando una profunda tristeza, y luego un menú sobre una mesa. Myung-sung esperaba su cena en la tranquilidad de su apartamento, pero un golpe en la puerta rompió la calma. Era el repartidor de pollo, y para su sorpresa, era Jong-soo, quien con su habitual energía le anunció la llegada de su pedido. Myung-sung, ligeramente sorprendido, confirmó que sí, él había llamado. Jong-soo le explicó que como era el último servicio de entrega de la noche para el restaurante de su tía, había venido él mismo después del trabajo. Jong-soo confesó haber llamado por curiosidad, queriendo seguir la charla que se había cortado tan rápido en el ascensor. Myung-sung, aunque dudó un instante, lo invitó a pasar, no por obligación, sino con una mezcla de resignación y quizás un poco de curiosidad. Ya en la sala, mientras Myung-sung se disponía a servir algo de beber, Jong-soo expresó su lástima por no saber que Seong-ah pensaría de esa manera. Fue entonces cuando Myung-sung, con un tono más serio, le aclaró que su nombre ahora era Myung-sung y que lo había cambiado. Jong-soo, sorprendido, inquirió el porqué de la decisión. Myung-sung respondió que su padre lo había querido así.
La inocencia de Jong-soo lo llevó a malinterpretar, pensando que su padre lo construyó, lo que Myung-sung aclaró rápidamente. Ante la explicación, Jong-soo soltó una risa despreocupada y comentó que el padre de Myung-sung no tenía ni idea con los nombres. Esto provocó una punzada de incomodidad en Myung-sung. Jong-soo, al darse cuenta, se disculpó rápidamente. Myung-sung, ya sirviendo el pollo en la mesa, simplemente dijo, «Está bien», y con una mirada de melancolía que apenas se notaba, añadió algo que parecía más una reflexión para sí mismo. «A mí tampoco me gusta mi nombre en este momento. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Mejor comamos». La mesa de Myung-sung estaba impecablemente puesta, un contraste total con el pollo frito. Hyun-soo, impresionado, exclamó que parecía un restaurante y que el pollo lucía carísimo. Myung-sung, con su habitual sobriedad, dijo que era lo básico. Brindaron, y Hyun-soo, tras un sorbo, soltó un «tan salado». El contraste era evidente. Hyun-soo, un tipo de barrio que disfrutaba sin complejos, y Myung-sung, el profesional que convertía una comida casual en una experiencia refinada. Hyun-soo comía con entusiasmo, usando las manos, mientras Myung-sung notaba cuánto bebía. Hyun-soo, sin inmutarse, elogió la combinación del pollo con la cerveza, ajeno a la mirada de Myung-sung, que lo observaba con una expresión que mezclaba curiosidad y algo de asombro. Mientras Hyun-soo devoraba la comida, Myung-sung apenas tocaba el pollo. Hyun-soo le preguntó si no le gustaba la comida frita, y Myung-sung admitió que no mucho. Sin dudarlo, Hyun-soo preguntó si podía comer lo que él había dejado. Myung-sung, con una ceja ligeramente alzada, le dio permiso, pero no pudo evitar preguntarse si realmente se comería sus sobras. Hyun-soo, sin problemas, siguió comiendo a toda velocidad. Myung-sung, observándolo, se preguntó cómo era posible que comiera tanto y hubiera crecido de esa manera. Hyun-soo, con la boca llena, explicó que bebía 1 litro de leche al día y no crecía, y que comía un pollo entero él solo todos los días, sin subir de peso. Myung-sung, entre divertido y asombrado, le preguntó si eso era verdad. Hyun-soo, con una expresión de obviedad, le respondió que es algo tan normal, dejando a Myung-sung completamente sorprendido. Myung-sung apenas podía creer lo que escuchaba, pero la verdad es que Hyun-soo estaba haciendo un desastre mientras comía. Las migas y el aceite volaban por todas partes, y antes de que pudiera controlarse, Myung-sung le extendió una servilleta de manera casi brusca. Hyun-soo, un poco sorprendido, solo pudo agradecerle. Myung-sung, tratando de sonar casual, se rió y dijo que era solo un hábito y que no le molestaba para nada, aunque su expresión decía todo lo contrario. Myung-sung apenas podía creer lo que escuchaba, pero la verdad es que Hyun-soo estaba haciendo un desastre mientras comía. Las migas y el aceite volaban por todas partes, y antes de que pudiera controlarse, Myung-sung le extendió una servilleta de manera casi brusca. Hyun-soo, un poco sorprendido, solo pudo agradecerle. Myung-sung, tratando de sonar casual, se rió y dijo que era solo un hábito y que no le molestaba para nada, aunque su expresión decía todo lo contrario. Después de ese momento tan peculiar, Myung-sung le preguntó a Jong-soo si tenía novia. Jong-soo, con una expresión de tristeza, negó con la cabeza y admitió que hacía un tiempo que no estaba en una relación. Para ser exactos, era un monumento natural, como él mismo bromeó, refiriéndose a su edad de 28 años y su falta de pareja. Pero rápidamente se retractó, pensando que Myung-sung solo lo estaba coqueteando. Lejos de eso, Jong-soo empezó a llorar, preguntándose si tenía alguna especie de maldición y lamentando que moriría solo de viejo. Myung-sung lo observaba con un aire un poco distante, casi insensible, lo que Jong-soo no dudó en señalar. En medio de todo esto, el teléfono de Myung-sung vibró. Era un mensaje de Sol que le recordaba que su cumpleaños sería una especie de evento de hospitalidad en el salón de su hotel y le deseaban buena suerte si trabajaba duro. Myung-sung tomó un trago de vino, visiblemente molesto, pensando que era ridículo que su cumpleaños se convirtiera en un compromiso laboral y deseando poder abofetear a todos los involucrados. Justo cuando estaba inmerso en su enojo silencioso, Myung-sung soltó accidentalmente la pregunta que lo estaba carcomiendo. ¿Alguna vez besaste? Jong-soo se puso rojo, visiblemente avergonzado. Myung-sung, quizá para cubrir su propio desliz, se sirvió más vino.
Jong-soo, con la inocencia que lo caracterizaba, confesó que solo lo había probado en el espejo y que le había parecido frío y duro, muy diferente a lo que le habían dicho que sería. Myung-sung lo miró, pensativo. Jong-soo, al ver su expresión, le preguntó si no sentía curiosidad por saber cómo era un beso de verdad. Y fue entonces, de manera abrupta, que Myung-sung se movió. Con un golpe repentino, se inclinó sobre Jong-soo en el sofá, acorralándolo. ¿Qué estás haciendo ahora?, preguntó Jong-soo completamente sorprendido. Myung-sung, con una media sonrisa, le preguntó por qué tenía la cara tan roja. Jong-soo, aún más sonrojado, tartamudeó que en realidad era Myung-sung. Sin decir más, Myung-sung lo besó. Para Jong-soo fue suave y esponjoso, una sensación nueva y que lo hizo temblar. Myung-sung pareció entender la inexperiencia de Jong-soo en ese momento, suspirando mientras se daba cuenta de que de verdad nunca había besado a nadie. Jong-soo, abrumado, se encogió mientras el beso continuaba. Myung-sung, notando la inexperiencia de Jong-soo, decidió tomar las riendas. Apretando suavemente su barbilla, lo hizo volver a la realidad con un «tonto», dicho en un susurro, y luego, con la voz más grave, le indicó «abrí la boca». Hyun-soo apenas pudo responder, aturdido, y Myung-sung lo tomó como un sí. El beso se hizo más profundo, y Hyun-soo sintió que, aunque era algo extraño, le gustaba bastante. Pero cuando Myung-sung se separó un poco, no dudó en soltar una pequeña burla. «Te dije que abrieras la boca, pero no que te escondieras». Hyun-soo, totalmente sonrojado, no sabía dónde meterse. Myung-sung lo miraba con una media sonrisa, consciente de la situación. «Me temo que no es una sola cosa», dijo Myung-sung, y Hyun-soo, que ya estaba bastante abrumado, se dio cuenta de lo que pasaba abajo. La vergüenza fue instantánea. «Ah, lo siento», exclamó, casi al borde del colapso. Myung-sung, sin perder la calma, simplemente señaló hacia el baño. «Usa el baño. Está bien, no te preocupes, es algo fisiológico», le dijo, mientras Hyun-soo, tambaleándose y muriéndose de la vergüenza, se escapaba. Solo en el sillón, Myung-sung se frotó la cabeza con un chasquido, con una pequeña risa amarga. «¿Qué estoy haciendo?», se preguntó, intentando darle una explicación a todo. «¿Estoy estresado, quizás?». Mientras tanto, en la mente de Hyun-soo, la escena se repetía una y otra vez. Corriendo por los pasillos de su memoria, solo podía pensar, «Fue mi primer beso». Recordaba cómo Myung-sung le había dicho «abrí la boca» y ese momento, esa sensación, lo hizo gritar de euforia. «¿Se sintió tan bien besar?», pensaba, fascinado. «¡Wow! ¡Dios mío!». Estaba convencido de que si alguna vez le gustaba a alguien de verdad, definitivamente lo haría. «¡Yay! Esta emoción es la mejor, el mundo es hermoso», se decía, en un torbellino de felicidad. Pero la realidad lo encontró de nuevo. Sus pasos se detuvieron y un pensamiento más sobrio se abrió paso. No importaba cuántas veces intentara ser como Myung-sung, él siempre lideraba, sin importar con quién. «Ah, tengo envidia», admitió para sí mismo. «Yo también quiero ser así». Sin embargo, la escena en el departamento de Myung-sung era solo una pequeña burbuja en su agitada vida. La cámara se traslada a la imponente fachada de un hotel de lujo, donde el verdadero protagonista de la noche esperaba. Myung-sung, impecable en su traje, era el centro de atención. «¡Feliz cumpleaños, Myung-ga!», le deseaban entre rosas y felicitaciones. «Gracias», respondía, con una sonrisa forzada, mientras su padre se acercaba tocando el hombro. «Tengo a alguien a quien presentarte», dijo el hombre, revelando otra capa de las expectativas que rodeaban al joven gerente. Y así, el padre de Myung-sung lo presentó al presidente de la compañía B, un hombre importante que había ayudado a intervenir en la sucursal de Avon en el sudeste asiático, dejando claro que su cumpleaños era mucho más que una simple celebración. Myung-sung, con su sonrisa profesional, saludó al presidente, quien, con un tono jocoso, comentó sobre lo bien que había crecido Myung-sung desde niño, aunque aún lo consideraba un niño pobre en el fondo. Una frase que resonaba con la condescendencia velada del mundo corporativo. Pero la presión no solo venía del trabajo. Una tía cercana que se acercó a Myung-sung interrumpió la charla de negocios, recordándoles que era su cumpleaños. Sin embargo, su intervención solo desvió la conversación hacia otro tipo de escrutinio, preguntándole a Myung-sung si estaba saliendo con alguien. Él, sin inmutarse, respondió que no,
explicando que tenía mucho que aprender y hacer y que no podía darse el lujo de perder el tiempo en una relación. La tía, entre risas, sugirió que estaba desperdiciando esa bonita cara y hasta bromeó con registrarlo en una agencia matrimonial. Pero Myung-sung solo sonrió con frialdad y preguntó si no era mejor encontrar a alguien que cumpliera las condiciones primero y ahorre tiempo. A medida que la tía seguía, ya un poco ebria, Myung-sung le pidió que bebiera menos, mientras los murmullos de los invitados se hacían presentes. De repente, una pelota de juguete de colores brillantes voló por el aire, sorprendiendo a todos. Myung-sung, con un reflejo impecable, la atrapó. Un joven de pelo largo y rubio, con una camisa a cuadros y una actitud desenfadada, se acercó, revelándose como Yu Hei-chan, un ejecutivo de la compañía N. Él, con una sonrisa descarada, dijo que era un regalo y que Myung-sung debería apreciarlo. Myung-sung miró el juguete con evidente disgusto, pero Hei-chan, sin importarle, explicó que era un antiestrés y que, contrario a lo que pensaba Myung-sung, no era solo para niños, sino que los adultos lo usaban más, porque el estrés no venía del envejecimiento. La gente a su alrededor susurraba, identificando a Hei-chan y sorprendiéndose por su imagen tan informal en un evento así. Frustrado por la atmósfera tensa, Hei-chan, con un toque en el hombro de Myung-sung, lo llamó hombre enmascarado y le advirtió que no se quedaría con eso, que si algo es barato se romperá en un instante y que debería manejar bien su estrés. Cuando el padre de Myung-sung lo llamó, Hei-chan simplemente se despidió con un casual «Estoy ocupado, así que te veré pronto», y se fue, dejando un rastro de sorpresa y confusión. Los ejecutivos mayores lo tacharon de inmaduro, pero tuvieron que admitir que era el vicepresidente de una empresa con acciones en alza, un producto de los tiempos que no le gustaban las formalidades. Mientras otro ejecutivo estrechaba la mano de Myung-sung, se escuchaba cómo hablaban de él, de su fuerza, flexibilidad, audacia y elegancia, contrastando con el estilo de Hei-chan. Decían que el clasismo seguía funcionando en todas partes, y recordaban cómo Myung-sung, desde joven, había demostrado ser un líder nato, con una suerte y fama predestinadas, consolidando la inmensa presión que cargaba sobre sus hombros, una máscara de perfección que nunca se permitía quitar. Myung-sung seguía inmerso en su fiesta de cumpleaños, y aunque el ambiente era lujoso, para él el aire se sentía denso como el plomo, con un tiempo que avanzaba lento como una tortuga. Sentía la opresión de las expectativas, de una multitud invisible que le exigía la perfección, y solo podía pensar que estaba cansado. Miraba la ciudad desde la altura, consciente de que todo ese brillo y fama serían efímeros, apenas una noticia de mañana que pronto se olvidaría. Pero un zumbido lo sacó de su trance. Era su teléfono, que lo alertaba de un nuevo mensaje. Abrió los ojos, sorprendido, y vio la notificación. Jong-soo le había escrito, y el mensaje decía: "Na Senga, encontré a alguien que me gusta". Myung-sung pensó: "Mierda". Mientras se alejaba de la fiesta en su auto, ese mensaje de Jong-soo lo llevó a recordar una conversación del pasado. Otra vez, Jong-soo le había llamado, con la misma emoción de siempre, para decirle que había encontrado una persona que le gustaba. Myung-sung, ya acostumbrado a sus dramas, le preguntó si se había enamorado a primera vista, y Jong-soo, con su característico entusiasmo, le había respondido que sí. Era tan típico de él, siempre tan impulsivo. En la fiesta, alguien importante se disculpaba con los invitados, explicando que había ocurrido algo inesperado y que, por eso, debían despedirse antes de tiempo. Pero Myung-sung ya estaba en su coche, dejando atrás todo el evento. Pensó, con una sonrisa casi imperceptible, que los vería de nuevo en otro momento. Al final, se sentía un rebelde a su edad, escapando de su propia celebración, con el aire silbando mientras el auto ganaba velocidad. Myung-sung seguía manejando, con una sonrisa que apenas se notaba en su rostro, disfrutando de ese pequeño momento de rebeldía, de escaparse de una celebración que lo agobia. Pero, de repente, ese escape lo llevó a un lugar inesperado. Cuando Myung-sung llegó a la tienda de pollo de la tía de Jong-soo, su presencia no pasó desapercibida. La mujer lo reconoció de inmediato, confundiendo su nombre, pero encantada por la visita.
Myung-sun, con una sonrisa carismática y la formalidad de su traje de banquete, se presentó educadamente, elogiando el pollo que le habían entregado la vez anterior. La tía, visiblemente impresionada por su buena cara y modales, le ofreció algo de beber, a lo que él solo pidió un vaso de agua. Una vez sentados, Myung-sun no tardó en ir al grano, interrogando a Yeon-su sobre esa nueva persona que le gustaba. Quería saber qué tipo de persona era, cómo la había conocido, si ya eran pareja o no, y hasta su edad y nombre. Yeon-su, sonrojado hasta las orejas, apenas podía articular que era bonita y amable, con una voz tan linda como cuando canta. Sin embargo, ante las preguntas más básicas, solo podía encogerse de hombros, admitiendo que no sabía nada. La paciencia de Myung-sun se agotó rápidamente. Con una expresión de incredulidad, le espetó a Yeon-su que se enamoraba demasiado rápido, que qué pensaba hacer sin la mínima información de la otra persona. La situación escaló cuando Myung-sun se puso de pie, frustrado, preguntándole qué pasaría si ya tenía pareja. Yeon-su, desconcertado, confesó que ni siquiera lo había pensado. En un giro inesperado, Myung-sun pasó de la regañada amorosa a un consejo de imagen, diciéndole a Yeon-su que enderezara los hombros para no verse más chico, que cambiara sus ropas claras por algo oscuro, revisándolas constantemente para evitar que se ensuciaran. Incluso le señaló que su ropa estaba sucia, que debía esforzarse por dar una buena impresión más allá de solo decorar el lugar. Yeon-su, con los ojos bien abiertos y sin entender nada de lo que Myung-sun estaba notando, se preguntó por qué era necesario tomar nota de todo eso. Pero el momento de consejos fue interrumpido por la tía, quien anunció la llegada de un cliente. Hensu, en un instante, cambió su semblante, recibiendo a la persona con una sonrisa y una bienvenida efusiva. Myung-sun observó cómo la cliente, una joven, pedía mitad y mitad de pollo, aparentemente su orden habitual, y accedía a esperar los 20 minutos necesarios. Hensu la miraba con una expresión boba, completamente enamorado. Al ver la escena, Myung-sun solo pudo pensar con frustración que ahora Hensu se veía aún más tonto, y que no había ninguna razón por la que nunca hubiera salido antes con alguien, dado lo fácil que parecía caer enamorado. Hensu, mientras tanto, no podía disimular ni un poco la emoción que sentía. En su cara se notaba todo, y él mismo admitía sentirse como un chico de secundaria, incapaz de ocultar lo que le pasaba. Nervioso, intentaba conversar con la cliente, elogiando el pollo como si fuera el chef del lugar, lo que a Myung-sun le dio mucha gracia. Entre balbuceos y pasos torpes, Hensu incluso canturreaba sobre quererse a sí mismo y estar solo, un intento patético, pero cómico, de conquistar a la chica. La tía de Hensu, ajena a este drama interno, le pidió que se preparara para ayudar a limpiar. Esto hizo que el repartidor se deprimiera aún más, a lo que Myung-sun, con una seriedad que no se sabía si era genuina o burlesca, le preguntó si estaba bien. La respuesta de Hensu fue un estallido dramático y un moqueo, para luego arrastrar los pies de mala gana cuando su tía lo volvió a llamar. Pero la limpieza tuvo que esperar, porque de repente la tía anunció un pedido gigantesco, 20 pollos. Hensu se quedó boquiabierto, mientras su tía le explicaba que era para un programa de comida y que necesitaba su ayuda con el asado. Luego, con total naturalidad, la mujer le pidió a Myung-sun, a quien llamó Seng, que ayudara a empacar, explicándole las sencillas instrucciones: envolver, agregar salsas y un folleto. Myung-sun suspiró, sintiendo que se había metido en un problema, pero su naturaleza perfeccionista no lo dejó indiferente. Con movimientos limpios, rápidos y precisos, tomó el papel y en un instante tenía las cajas listas, incluso limpiando cualquier mancha de aceite. La tía y Hensu la observaban impresionados, alabando sus manos como una bendición. En medio de esa vorágine de trabajo, Myung-sung no pudo evitar pensar en lo absurdo de la situación. Él, un gerente de hotel con un cumpleaños que se suponía ser de lujo, estaba empacando pollo en una tienda de barrio. ¿Por qué lo estaba haciendo? Con la orden lista, la tía se preocupó por cómo Yeon-su llevaría tantos pollos él solo. Aunque Yeon-su dijo que valía la pena el esfuerzo por la ganancia, Myung-sung, interrumpiendo, le ofreció llevarlo en su auto, a pesar de que el olor a pollo se impregnaría. Sorprendido, Yeon-su aceptó y Myung-sung abrió la puerta de su vehículo.
La tía, agradecida, le dijo a Jensu que no le causara problemas a su amigo y le recordó que hiciera la entrega y regresara de inmediato. Mientras, Myung-sung ya estaba pidiéndole la dirección, listo para irse. Myung-sung acelera su lujoso auto, llevando a Jensu a hacer la entrega. En el camino, Jensu, todavía algo distraído, le agradece el viaje llamándolo por su antiguo nombre, pero su atención se desvía al asiento trasero, donde un ramo de flores y un pastel llaman su atención. Curioso, Jensu le pregunta a Myung-sung si acaso tiene una novia o si es su cumpleaños. Myung-sung, con su semblante serio, le pregunta por qué se hace tantas ideas. Cuando finalmente se da cuenta de que sí es el cumpleaños de Myung-sung, Jensu lo felicita con entusiasmo, aunque no sin una pizca de melancolía al recordar que él nunca ha recibido flores en el suyo. Justo en ese momento, el estómago de Myung-sung ruge de hambre, delatándolo por completo, y, con una leve sonrisa, le ofrece un trozo de su pastel. Más tarde, ya en el departamento de Myung-sung, Jensu saborea su porción de pastel con una felicidad desbordante, declarándolo el más delicioso que haya probado. Mientras disfruta, le pregunta si había hecho una fiesta de cumpleaños. Myung-sung confirma que sí, lo que lleva a Jensu a cuestionar si interrumpió la celebración o incluso una cita con una novia al llamarlo. Myung-sung aclara que no tiene pareja, porque por ahora está enfocado en su superación personal. Jensu, sin captar del todo la profundidad de esa declaración, cambia de tema y le pregunta cuánto tiempo lleva soltero. Myung-sung, con calma, le responde que no lleva la cuenta. Con un pucherito, Jensu le dice que eso apesta, a lo que Myung-sung, con una sonrisa de lado, le confiesa que es algo que le dicen muy seguido. Jensu se ríe y le asegura que él nunca ha escuchado algo así. Pero Myung-sung, sin dudar, le suelta un contundente "qué desafortunado". Esa última frase enciende la mecha en Jensu, quien salta indignado sobre Myung-sung, exigiéndole que retire lo dicho y defendiendo su orgullo. Myung-sung, con una expresión de "qué infantil", le ordena que se limpie la cara llena de crema, llamándolo idiota. Jensu, desorientado y buscando la mancha, intenta limpiarse mientras Myung-sung le detiene rápidamente. Con un tono serio, le advierte que ni se le ocurra limpiarse en su ropa. Myung-sung no le dio tregua, siguió advirtiéndole que se deshiciera de ese mal hábito y que al menos se mantuviera limpio. Con un pañuelo en mano, él mismo le limpió la mancha del pastel, recalcándole que ya no era un niño para andar derramando cosas. Mientras lo observaba, Jensu se dio cuenta de lo adulto que era Myung-sung, notando sus limpias pestañas y el contorno de sus labios. Pero su momento de distracción no pasó desapercibido. Myung-sung lo pescó mirándolo fijamente y con un destello en la mirada le preguntó qué tanto observaba. Jensu, visiblemente nervioso y sonrojado, tartamudeó una excusa diciendo que no se había dado cuenta. Myung-sung, con una sonrisa burlona, lo acusó de estar coqueteando. Jensu negó rotundamente, pensando que si lograba seducir a Myung-sung, podría seducir a cualquiera en el mundo, un pensamiento que decía mucho de su propia inseguridad. De repente, Myung-sung lo jaló de la sudadera. «Por tener esa mentalidad es que nunca saliste con nadie, tonto», le recriminó, acercándose a él. Entonces, con una seriedad que cortaba el aire, lo desafió. «Intenta besarme». Jensu, completamente tomado por sorpresa, apenas pudo articular un ¿qué? Myung-sung le recordó que ya le había enseñado y que solo tenía que recordar bien cómo fue. Con el recuerdo del primer beso inundándole la mente y el corazón latiéndole a mil, Jensu se preguntó si podría hacerlo. Myung-sung notó su nerviosismo y le ofreció una salida, preguntándole si no le gustaba, a lo que Jensu rápidamente respondió que no era eso. Así que, acercándose con timidez, le dio un piquito rápido. Pero el intento de Jensu no fue lo que Myung-sung esperaba. Con el ceño fruncido y una expresión de pura indignación, lo regañó, preguntando si no tenía capacidad de aprendizaje y comparando su beso con el picoteo de un pollo. Lo llamó idiota y, agarrándolo con más fuerza, lo empujó hacia el sillón. «Si seguís besando así, vas a hacer que tu pareja huya. ¿No podés hacerlo bien?», le gritó con una ferocidad que lo hacía ver aterrador. Jensu, aterrorizado, se disculpó entre balbuceos, preguntándole cómo podía aprender. Sin esperar otra respuesta, Myung-sung se acercó a él y lo besó. Apenas sus labios se separaron, Jensu sintió una euforia que lo hizo temblar,
mientras pensaba en lo bien que se sentía y en lo mucho que quería aprender a besar así. Pero Myung-sung ya no estaba en la misma sintonía y la escena se cortó abruptamente para mostrar sus manos bajo el agua fría del grifo. Mirándose al espejo con el ceño fruncido, su mente se llenó de preguntas incómodas. ¿Qué estoy haciendo? Espera, ¿le pedí su consentimiento? Se sentía en un dilema, porque si bien le había dado la opción de besarlo, sabía que una historia mal contada podía traerle serios problemas. En medio de sus pensamientos, el vibrador de su celular lo sacó de golpe de ese momento. Era una llamada de su padre. Con un suspiro resignado, Myung-sung contestó, recibiendo la orden de presentarse al día siguiente a las 3 en punto. De repente, nos encontramos en el pasado, en lo que parece ser su fiesta de cumpleaños, un evento opulento en una lujosa casa. La voz autoritaria de su padre lo regañaba por haberse levantado de su asiento. «¿Qué comportamiento tan grosero con los que vinieron a celebrar tu cumpleaños?», exclamaba, exigiendo saber qué había sido tan urgente. Myung-sung, visiblemente contrariado, se limitaba a pensar que simplemente lo odiaba, mientras su padre seguía criticándolo, recordándole que seguía siendo un niño incompetente. El recuerdo se volvía más vívido y doloroso. Vemos a un joven Myung-sung siendo castigado con una vara por su padre, quien le preguntaba cuánto tendría que hablarle para que dejara de ser un niño. Con una expresión de desprecio y resentimiento, el joven Myung-sung pensó para sí: ¿no es eso imposible? Porque las expectativas de mi padre son demasiado altas. La vara se rompía con cada golpe, las palabras hirientes seguían saliendo de la boca de su padre. «Esto sigue siendo todo, concéntrate, ¿no puedes hacerlo?». El impacto era físico y emocional, dejando las piernas de Myung-sung sangrando por las heridas. Finalmente, con la cabeza gacha y en un tono sumiso, prometió que no volvería a suceder, disculpándose personalmente con todos los asistentes, solo para que su padre se detuviera. Este era el precio de la perfección, el origen de su agotamiento. El padre de Myung-sung lo miraba con severidad, repitiéndole de nuevo que tenía que pararse encima de los demás. Con una mirada que mezclaba exigencia y una extraña admiración, le decía que, a diferencia de la gente común, debía superarlo a él en el futuro, porque Myung-sung era, a fin de cuentas, su obra de arte. De repente, el recuerdo se rompió con un grito ahogado de Myung-sung en el presente. «¡Maldita sea!», pensaba con furia, quizá dirigiéndose al presidente o a la situación que lo ahogaba. Estaba afuera de un edificio, con la mano en el pecho, visiblemente afectado por el estrés o un malestar físico. Un hombre se acercó, ofreciéndole ayuda para ir al hospital o llamar un médico, pero Myung-sung se negó, insistiendo en que solo necesitaba un botiquín de primeros auxilios. Mientras un auto de lujo lo llevaba lejos, el conductor, con una mirada sutil, le preguntó por qué había dejado la fiesta de cumpleaños a mitad. Myung-sung, evasivo, respondió con un simple por nada, achacando su partida al temperamento del presidente y añadiendo que pensó que sería más divertido afuera. Cuando el conductor lo llamó joven maestro, Myung-sung le pidió que no lo hiciera más, sintiendo ese incómodo palpitar en el pecho otra vez. Al insistirle en saber qué había hecho fuera, Myung-sung mintió sin dudar, diciendo que solo había llegado a casa a dormir, pensando para sí que las paredes tienen oídos y que no podía revelar su verdadera escapada. En ese instante, una moto pasó ruidosamente, evocando en su mente la imagen de Jong-soo. Una vez en su apartamento, al mirarse al espejo, Myung-sung no pudo evitar pensar: «te ves estúpido». Un momento de lucidez y arrepentimiento lo golpeó. «¿Qué voy a hacer con él?», se preguntó, mientras su mente corría a 1000 por hora. ¿Fui demasiado lejos, incluso si era entre amigos? No, ese no es el caso. Se sentía completamente confundido, algo que no le pasaba a menudo, él que siempre se mantenía en control. Acabo de saltar sobre él, pensó, aún incrédulo por sus propias acciones. En medio de ese torbellino de pensamientos, la puerta se abrió de golpe y Jong-soo apareció, sobresaltando a Myung-sung con su entrada inesperada. Intentando recomponerse rápidamente, Myung-sung lo llamó por su antiguo nombre, Sen-ha, y le preguntó si tenía prisa. Pero Jong-soo, con la cara completamente sonrojada y una expresión de confusión, le devolvió la pregunta. «¿Por qué tu cara se sonroja?».
Myeong-sung, sin decir nada más, le tomó la mano. Jong-soo, sorprendido, apenas pudo articular un «gracias», mientras Myeong-sung lo miraba fijamente. Aún desorientado por la situación, Jong-soo finalmente admitió: «En realidad, no tengo amigos como vos». Myeong-sung se quedó sin palabras después de escuchar a Jong-soo decir que nunca había tenido un amigo como él. El chico, sin darse cuenta de lo que había revelado, le explicó su visión de la amistad. Los amigos salían a cibercafés o a salas de karaoke o se juntaban a beber para olvidar penas, diciéndose el uno al otro, lo vas a superar. Pero para Jong-soo, Myeong-sung era el primero que lo escuchaba y le había enseñado tanto. Y con una sonrisa llena de inocencia, simplemente le dio las gracias. La reacción de Myeong-sung fue de completa incredulidad. Por dentro, lo llamaba estúpido e idiota, preguntándose si Jong-soo estaba fingiendo ser tan ingenuo o si realmente era así. Se repetía a sí mismo que solo estaba jugando con él, pero una punzada de duda lo invadió. ¿Y si era él el que de alguna manera estaba siendo el tonto en este juego? De repente, una sonrisa se dibujó en su rostro. Pensó, y una nueva idea tomó forma en su mente. Con una mirada astuta, Myeong-sung le preguntó a Jong-soo si quería que le enseñara más. Jong-soo, sorprendido, apenas pudo articular un «¿qué?», pero su emoción era tan obvia que Myeong-sung no necesitó más confirmación. Entonces, le propuso instruirlo sobre cómo tener citas y atraer la atención de otra persona. Jong-soo, con los ojos brillando de esperanza, le preguntó si, aprendiendo de él, podría finalmente tener citas. Myeong-sung le aclaró que dependería de su esfuerzo, dándole la opción de no hacerlo si no quería. Pero Jong-soo, sin dudarlo un segundo, le agarró la mano con entusiasmo, rogándole: «Maestro, lo haré, por favor, enséñame». Myeong-sung, notando su determinación, aceptó. Sus clases serían una vez a la semana, todos los lunes por la noche. Jong-soo gritó sí con alegría, recordando al instante que la tienda donde trabajaba cerraba los lunes, lo cual era perfecto. Myeong-sung sonrió para sí mismo, satisfecho, revelando que él ya conocía ese detalle. Mientras iban en el auto, Myeong-sung se permitía una pequeña sonrisa, pensando que aunque el nuevo arreglo sería un poco molesto, también prometía ser divertido. Jong-soo, desde el asiento trasero, notó la sonrisa de Myeong-sung y le preguntó si había pensado en algo gracioso, haciendo que Myeong-sung negara rápidamente, algo sonrojado. Después, Jong-soo le dijo al conductor: «Solo conduce recto, antes que rompa el retrovisor». Al final del día, la rutina de Myeong-sung ya se sentía diferente. Después de una noche de sueño reparador con su antifaz, a las 5:30 de la mañana, el sonido de su alarma lo despertó. Apagó el teléfono con un ligero chasquido y se sentó en la cama, todavía en pijama, mirando el aparato con una expresión pensativa, como si ya estuviera planificando su día, o quizá anticipando su próxima clase. Desde temprano, Myeong-sung arranca su día con una rutina impecable. Te das cuenta de que se levanta a las 6, medita en silencio y se sumerge en un entrenamiento matutino que lo hace sudar antes de beber agua y disfrutar un desayuno cuidadosamente planificado. Cada paso, desde la comida hasta vestirse con su impecable traje, refleja una disciplina casi militar. A las 8 en punto, Myeong-sung ya está en el trabajo. Al llegar, le recrimina a su conductor por estar esperando de pie porque no quería ser el centro de atención. El conductor, sumiso, asiente y lo llama maestro. Desde el auto, Myeong-sung revisa su agenda, confirmando que no hay cambios en su horario, mientras piensa que su vida es una rutina constante. Su día laboral es una extensión de esa misma rutina. Myeong-sung supervisa meticulosamente cada detalle del hotel, desde la limpieza y el servicio hasta la higiene. No duda en corregir a su personal. Le indica a un empleado que no imprima archivos digitales innecesariamente, ya que el tiempo es oro y la eficiencia son claves. Incluso durante la prueba de alimentos, donde evalúa la calidad y el sabor, su rigor es tal que al ser criticado por su manera de comer, responde tajante que está en horario laboral. Pero ni siquiera una agenda tan apretada puede evitar las distracciones. Desde el coche, Myeong-sung se entera por su teléfono que un nuevo juego de la compañía EN, de la cual su rival Haechan es parte, superó las expectativas de ganancias. Este tipo de noticias evidentemente lo irritan, y cuando le preguntan si está de mal humor, su expresión lo dice todo.
Su principal rol es manejar las cafeterías y panaderías del hotel, y lo hace con la misma exigencia. Lo ves revisar los productos, como un pan recién horneado, dando instrucciones sobre cómo guardar los pasteles y aplicar el glaseado a la perfección. No tolera la mediocridad. Cuando nota que un empleado, el señor Lee, parece sensible o no está a la altura, Myung-sung lo confronta con una mezcla de crítica y desdén, recordándole que la panadería de un hotel 5 estrellas no es un juego y que los clientes son exigentes. Y hablando de clientes, surge una pregunta: ¿por qué tantos llegan a la cafetería del hotel si está en una ubicación tan inconveniente? La respuesta es simple: vienen a comprobar la reputación del lugar, atraídos por su ambiente, la buena vibra y la calidad de sus productos, incluso si no se hospedan en el hotel. Pero Myung-sung sabe que en esta era digital, el deseo de presumir la experiencia en redes sociales es un motor aún más fuerte, viendo a las clientas tomar fotos de todo lo que consumen. Y es que, más allá de las fotos, Myung-sung sabía que una experiencia de primera era lo que realmente impulsaba a sus clientas a volver. Por eso, con una sonrisa impecable y una actitud que destilaba carisma, se acercó a unas mujeres que disfrutaban de su postre en la cafetería. «¿Qué tal nuestro café y pastel, señorita?», preguntó con una voz que invitaba a la confianza. Una de ellas, sorprendida por la atención del gerente, confirmó: «Es realmente delicioso». Myung-sung se mostró complacido y, aprovechando el momento, invitó a que regresaran la próxima semana para probar un nuevo producto, asegurándoles que cualquier cosa que necesitaran solo tenían que avisarle. Las clientas, claramente cautivadas, prometieron volver, y Myung-sung se despidió con amabilidad, aunque no pudo evitar escuchar sus susurros. «¡Guau! ¡Es tan guapo! Supongo que es el gerente. Tenemos que traer a nuestra amiga la próxima vez». Él solo pensó, con una media sonrisa: «Puedo escuchar todo». Pero apenas se terminaba su jornada, esa fachada de encanto se desdibujaba. Mientras salía del hotel, su secretario Yoon lo notó. «Ni siquiera almorzaste. ¿Estás bien? Solías comer como un gorrión». Myung-sung, ya sin paciencia, lo interrumpió con un tono irónico. «Secretario Yoon, ¿lees cuentos de hadas? ¿Por qué tu vocabulario es así?». Su única respuesta a la preocupación fue un rotundo «me voy a casa». Dejando atrás el imponente edificio del hotel, su secretario lo despidió con un «bien hecho, maestro, entra». Así era la vida de Myung-sung, meticulosamente cronometrada y agotadora. A las 6 de la tarde, ya estaba en su apartamento para su tiempo de lectura. A las 7, una comida ligera lo esperaba. Las 8 las dedicaba al aprendizaje de idiomas. Para las 10, estaba organizando y reprogramando el horario de la empresa desde su portátil, informando a su secretario sobre citas importantes, como un almuerzo con un gerente vegano al día siguiente, pidiéndole que lo revisara bien. A las 11, se permitía un breve momento de relajación antes de finalmente entregarse al sueño. «Esta es mi rutina», pensaba, mientras su vida transcurría con una precisión casi robótica. Sin embargo, no pudo evitar una risita interna, porque algunas cosas en esa rutina habían empezado a cambiar, y todo por este tipo. Justo en ese momento, la puerta de su apartamento se abrió de golpe, y una figura familiar llena de energía. «¡Hola, profesor Woo-sung!», exclamó Chon-su con una enorme sonrisa, levantando los brazos con entusiasmo. «¿Cuál es su primera clase?». Myung-sung lo miró con una expresión seria y, sin preámbulos, soltó una orden que dejó a Chon-su congelado. «Desnúdate». El repartidor de pollo, completamente perplejo, balbuceó. ¿Eh? ¿Por qué? ¡Espera! ¡Ah! ¡Zunga!». El miedo era palpable en sus gestos, mientras retrocedía, con los ojos bien abiertos. Myung-sung, viendo su reacción, se apresuró a aclarar. «No es así, idiota. Así que no tengas miedo. Pareces un hámster asustado». Chon-su, aunque un poco más tranquilo, aún se estremecía mientras se quitaba la sudadera. Myung-sung lo observó de arriba abajo. «Cuerpo de estudiante de primaria», murmuró, y luego, sin filtros, añadió. «Oh, ¿es grosero para un estudiante de primaria? Sus hombros son estrechos, su cuerpo es pobre y su cuello delgado, lo que lo hace parecer más un niño».
Chong-soo, ahora solo en camiseta, seguía temblando por el ataque directo de Myung-sung. Este lo hizo darse la vuelta y le preguntó con curiosidad: ¿Dónde está todo lo que comiste? ¿Subís de peso comiendo frituras todos los días? Chong-soo, con una sonrisa algo incómoda, le respondió: No sé, nunca me han pesado. Myung-sung continuó su inspección, frotando su espalda y deslizando su mano por su brazo. ¿Haces ejercicio por separado? Chong-soo se estremeció de nuevo al sentir el toque y murmuró: No. Myung-sung esbozó una ligera sonrisa. «Sos sensible», dijo en un tono un tanto burlón. «¿Cuánto caminas al día?» Jeon-soo, sin saber qué responder, solo atinó a un «no lo sé», mientras se rascaba la cabeza, visiblemente incómodo por el interrogatorio. «¿Cuántas veces comes al día? ¿3 veces? ¿5 veces? ¿2 veces o menos?» Myung-sung, sin perder un segundo, continúa con su inspección. Ahora te toma la pierna, con una firmeza que te hace temblar, y te dice, con su voz de siempre, que tenés que cuidarte adecuadamente. Jeon-soo, avergonzado y con cosquillas por el contacto inesperado, solo puede asentir. Myung-sung no le quita la vista de encima, observando cada músculo de tus piernas, y se le escapa una ligera sonrisa al verte tan incómodo. Myung-sung te da un golpe en la espalda y te exige concentración antes de empezar a corregir tu postura de forma metódica. Te pide que te pares derecho, que endereces los hombros y levantes el pecho, sosteniéndote por la barbilla para que no inclines la cabeza. Es como un sargento, pero su propósito es claro: hacerte ver más confiado. Vos, intentando seguirle el ritmo, te encoges un poco, pareciendo más pequeño, algo que Myung-sung no duda en señalar. Te pide que lo intentes de nuevo, y aunque pones toda tu voluntad, él te grita que relajes las fosas nasales sin dejarte un respiro. Myung-sung te mira de nuevo, con esa expresión de ¿en serio? Y te pregunta si no comiste. Vos, un poco triste, le asegurás que sí, pero él, notando tu actitud y seguramente tu delgadez, no te cree. Te ordena que lo sigas, como si no hubiera más discusión. De repente, te encontrás frente a un plato de salmón a la parrilla, perfectamente cocinado. Jeon-soo no puede creer lo que ve, es la primera vez que prueba algo así, y no tarda en devorarlo, alabando a Myung-sung como un excelente cocinero. Myung-sung, aunque intenta minimizar su esfuerzo, no puede evitar un pequeño rubor. Jeon-soo, agradecido, le recuerda que su tía lo quiere de vuelta en la pollería para agradecerle toda la ayuda que les dio con las entregas. Sería un detalle, un plato de pollo frito solo para él. Jeon-soo pide más salmón, solo para descubrir que solo quedan vegetales, y claro, a él no le gustan las verduras, las compara con comer pasto. Myung-sung, que había estado escuchando, no lo deja pasar. Con una furia contenida, se abalanza sobre vos, apretándote y te grita que cómo te atreves a no comer lo que te hizo. Te recuerda que esas verduras son parte de las clases, un paso crucial para dejar de descuidarte y comer solo grasas todos los días. Jeon-soo empieza a comer las verduras a toda velocidad, sin dejar ni un rastro en el plato. Myung-sung, todavía disgustado, lo regaña por ser tan glotón y por comer tan rápido. Pero entonces, Jeon-soo revela la cruda verdad. Como repartidor, nunca sabe cuándo llegará el próximo pedido, así que tiene que comer deprisa. Es un hábito que se formó por necesidad, no por gula. Myung-sung te mira con una expresión pensativa, como si esa explicación le diera una nueva perspectiva sobre vos. Myung-sung, al escuchar a Jeon-soo explicar su prisa al comer, le preguntó sobre los descansos en su trabajo. Jeon-soo le contó que era imposible, que solo estaban él y su tía, lo que hizo que Myung-sung comprendiera mejor sus hábitos. A pesar de eso, Myung-sung le insistió en que comiera despacio, porque allí nadie lo apuraba para una entrega. Pero el hábito es fuerte, y Jeon-soo, sin darse cuenta, volvió a limpiarse las manos en la ropa. Myung-sung, al verlo, estalló en un grito, recordándole furioso la servilleta que le había dado y dónde estaba. Jeon-soo, sobresaltado, solo pudo soltar un ¡ay! Luego, la narración nos transporta a la rutina de Jeon-soo. Lo vemos en su moto felizmente entregando pollo frito por la ciudad, incluso canturreando sobre el delicioso pollito.
A veces le tocaba subir escaleras con la entrega, sin ascensor, pero la recompensa venía con clientes amables, como uno que le regaló leche de soya al verlo sediento. Jong-soo, agradecido, la bebía con gusto mientras seguía su ruta. Eran las 6:45 de la tarde y su jornada aún no terminaba. De vuelta en el apartamento, Myung-sung le pidió a Jong-soo su mano izquierda y ante su sorpresa le ajustó un elegante reloj inteligente. Le explicó que era para monitorear sus signos vitales y que como él no lo usaba, podía quedárselo. Jong-soo, emocionado, preguntó si de verdad podía tenerlo, mientras Myung-sung intentaba disimular su gesto con un «sí, no es nada». Pero Jong-soo no se dejó engañar y, con una sonrisa, le dijo que no era malo, que solo fingía, que en el fondo era un buen tipo. Esto hizo que Myung-sung se ofuscara, exclamando «dámelo», a lo que Jong-soo respondió feliz y con los brazos en alto «no quiero, lo que se da no se quita». Las lecciones continuaron todas las semanas. Myung-sung no solo lo instruía sobre cómo vestir, aconsejándole colores cálidos para su tono de piel y evitar los pálidos, sino que también era implacable con su postura. «Los hombros, échalos para atrás y endereza la espalda», le gritaba, mientras lo ayudaba físicamente a corregirse. Insistía en que no se encorvara al hablar, ya que lo hacía lucir inseguro. Hyun-soo, aunque lo comparaba con un tutor carísimo de los que solo los ricos tienen, se sentía traumado, incluso en sus entregas, y creía escuchar los gritos de Myung-sung sobre sus hombros y su espalda. Hyun-soo, en su mente, admitía que a veces se ponía nervioso cuando la mano de Myung-sung lo tocaba. Y en un momento de tensión palpable, Myung-sung se acercó a él, lo miró fijamente y, con una intensidad que cortaba el aire, sentenció: «Los amigos hacen esto. Adelante, bésame». La reacción de Hyun-sung fue inmediata y caótica. Un grito desesperado de «¡Que ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta!» y un llanto que reflejaba su pánico absoluto. Aún en su moto de reparto, Hyun-soo seguía procesando las palabras de Myung-sung, intentando convencerse de que solo estaba enseñándole y que no debía pensar mal. Pero era inútil. La idea de cosas más íntimas lo hacía ruborizarse, y en un intento por escapar de esos pensamientos incómodos, aceleró su scooter pensando en los clientes que lo esperaban. Mientras tanto, en un ambiente más relajado, Myung-sung estaba estudiando tranquilamente, aunque no tan tranquilo como parecía. En su mano, el celular mostraba el historial de pasos de Hyun-soo. «Estás caminando como un loco», pensó Myung-sung al ver los casi 30.000 pasos diarios. «Por eso sos tan flaco, incluso con ese tipo de alimentación». A pesar de estar inmerso en su trabajo, revisando precios y menús de solomillo de ternera, tomate, espárragos y piña, sus pensamientos se desviaban constantemente hacia Hyun-soo. Se preguntó por qué pasaba tanto tiempo pensando en él en lugar de concentrarse en sus tareas. Esa noche, en el elegante apartamento de Myung-sung, la cena estaba servida. Hyun-soo, con los ojos brillando de emoción, apenas podía contener su alegría al ver el filetote que tenía enfrente. Pero justo cuando se disponía a atacar su comida, Myung-sung lo interrumpió con una mirada inquisitiva. «¿Vas a cortar el filete así?», le preguntó Myung-sung, haciendo que Hyun-soo se pusiera nervioso al recordar sus previos regaños. Myung-sung se acercó, lo envolvió por detrás y le mostró cómo sostener el tenedor en diagonal y presionar el cuchillo con el dedo índice, enfatizando que debía aprender modales para cuando saliera con una novia. La cercanía de Myung-sung era demasiada para Hyun-soo, cuyo corazón se aceleraba mientras escuchaba la voz de su maestro, que le sonaba como ASMR, y se sentía abrumado por lo bien que olía. Un suave golpe en la cabeza de Myung-sung lo devolvió a la realidad. «Te dije que te concentraras, tonto. Volvé a coger el cuchillo». Mientras comían, Jong-soo notó que la carne de Myung-sung tenía una forma diferente. «Tu carne tiene una forma distinta, ¿no?», preguntó. Myung-sung le explicó la diferencia entre su lomo y el solomillo de Jong-soo, que era más graso y suave, preparado con mantequilla. Intrigado, Jong-soo preguntó si podía probarlo, y Myung-sung, con un gesto sutil, cortó un pedazo y se lo ofreció. Jong-soo se quedó asombrado de cómo Myung-sung cortaba la carne con una precisión increíble, sin apenas hacer ruido. Al probar el bocado, le encantó,
pidiéndole más de ese jugoso solomillo que su maestro le ofrecía. Myung-sung tranquilamente le dijo que él no solía comer mucho, lo que sorprendió a Jong-soo, quien le preguntó cómo hacía para ser tan grande comiendo tan poco, a lo que Myung-sung, con un toque de orgullo, solo contestó que su cuerpo simplemente creció. Después de la cena, Jong-soo se tiró al piso, sintiéndose tan lleno que solo quería una siesta. Pero Myung-sung, siempre atento, le recordó que acostarse justo después de comer le iba a doler el estómago. Jong-soo, medio dormido, se quejó llamándolo maestro a Sung y diciendo que era molesto, pero Myung-sung no cedió y lo mandó a cepillarse los dientes. Cuando Jong-soo se resistió, Myung-sung no dudó en forzarlo, explicándole que no limpiar sus dientes sería una pérdida de tiempo y dinero si terminaba en el hospital. Mientras Jong-soo protestaba, Myung-sung pensó que el chico no entendía nada de lo básico y se preguntaba si cepillarse era una tarea tan difícil. Una vez que terminó, Jong-soo, sintiéndose fresco y renovado, sonrió y sin pensarlo dos veces invitó a Myung-sung a acostarse con él. Myung-sung lo miró con una sonrisa sugerente, preguntándole si lo estaba seduciendo. Jong-soo, rojo como un tomate, lo negó rotundamente y dijo que solo quería dormir. Myung-sung solo pudo observar cómo se quedó dormido en un minuto, pensando que era como un animal. Myung-sung decidió usar ese tiempo para ponerse al día con algunas lecturas. Se sentó en el sofá, pero su mirada volvía una y otra vez a Jong-soo, que dormía a pierna suelta en el piso. Lo observó detenidamente y con un suspiro no pudo evitar pensar que se veía feo durmiendo con la boca abierta. Un recuerdo de su infancia lo asaltó, su mamá queriendo que durmiera una siesta, pero él, pequeño, aferrándose a la idea de que su papá le había dicho que leyera un libro. Esa tensión entre el cariño y el deber lo dejó pensando. Jong-soo comenzaba a despertar. Al abrir los ojos, un techo desconocido lo confundió por un momento. Se dio cuenta de que estaba en la casa de Myung-sung. La sorpresa lo golpeó de lleno. Observó a Myung-sung, que dormía a su lado. Se veía tan calmado, muy distinto a su expresión habitual. Jong-soo siempre lo había visto con una mirada fuerte, pero así, dormido, su rostro se suavizaba por completo. Incluso cuando Myung-sung frunció un poco el ceño, al instante volvió a estar tranquilo. Jong-soo no pudo evitar pensar que, honestamente, Myung-sung era realmente guapo. Con el corazón latiéndole a toda velocidad y en un arrebato de valentía, Jong-soo se inclinó y le dio un pequeño beso en los labios a Myung-sung. Pero apenas lo hizo, se sintió fatal, como si hubiera hecho algo indebido. No es educado robar un beso, pensó, y hasta le dio hipo de la vergüenza. Intentó disculparse, balbuceando algo sobre lo bonitos que eran sus labios. Pero Myung-sung, que apenas había abierto los ojos, lo miró y le dijo, «Inténtalo otra vez». Y Jong-soo, sin dudarlo, se acercó de nuevo. Esta vez lo besó con más confianza, incluso apoyando su mano en la cabeza de Myung-sung. Cuando se separaron, Jong-soo estaba en shock, con la cara ardiendo y el corazón a punto de explotar. Myung-sung lo observaba con una calma sorprendente y le comentó, «Sos tan tocón, es increíble lo sensible que te pusiste». Jong-soo, avergonzado y sin saber qué decir, solo pudo preguntar, «¿Yo?». Myung-sung se acercó un poco más, con una mirada intensa, y le preguntó, «¿Querés que pare?». Myung-sung, acostado, le preguntó con una mirada intensa si quería que parara, pero a la vez lo desafió, «¿Continuamos?». Jong-soo, completamente abrumado por la situación, apenas pudo balbucear un «no, bueno, es que», mientras se inclinaba para darle un beso tímido. Sin embargo, lo que empezó como un simple roce se volvió más audaz cuando Jong-soo, con la lengua, exploró los labios de Myung-sung, que cerró los ojos y se dejó llevar por el momento. Después de ese encuentro tan cargado, Jong-soo estaba de vuelta en el mundo real, aunque su mente seguía en otra parte. Lo vemos limpiando las mesas de la tienda de pollo de su tía con el reloj inteligente que le dio Myung-sung brillando en su muñeca. Estaba tan metido en sus pensamientos que apenas movía el trapo, perdido en un trance que lo dejaba aturdido, incapaz de concentrarse en su trabajo. De repente, la voz de su tía lo sacó de golpe de su ensueño. «Jong-soo, ¿qué estás haciendo? Tenés que limpiar y barrer el frente de la tienda». Jong-soo, sobresaltado, solo pudo responder con un «Sí, tía», y acelerar el paso, mientras por dentro se preguntaba si era el único que se había excedido, repasando mentalmente los límites de lo que había pasado.
Parece que Myung-sung, por su parte, había tratado de normalizar la situación, diciéndole casualmente que ambos podemos estar emocionados, no importa, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Pero para Jong-soo, la intensidad del momento era innegable, y la vergüenza era tanta que, sin pensarlo 2 veces, gritó un «Debo irme, gracias por lo de hoy», y salió corriendo del apartamento de Myung-sung, quien solo pudo observarlo con una expresión de desconcierto. De vuelta en su rutina, barriendo la entrada de la tienda, Jong-soo no podía dejar de darle vueltas a todo. Se había escapado de Myung-sung, y aunque no entendía del todo por qué, sabía que no importaba. Lo único que llenaba su cabeza era la imagen de Myung-sung, que le aparecía a cada rato, y con ella un montón de pensamientos obscenos que lo dejaban completamente rojo. Intentaba convencerse de que era normal, que cualquiera pensaría en lo atractivo y genial que era Myung-sung y en algunos de sus atributos. Pero la verdad es que se arrepentía de no haber dejado que las cosas escalaran, pensando en todo tipo de situaciones y lugares, hasta que la vergüenza lo consumía en una explosión mental de fuegos artificiales. Justo en medio de ese torbellino de emociones, Myung-sung lo llamó, con un tono despreocupado, preguntándole si estaba muy ocupado y si tendría tiempo el lunes, insinuando que sus lecciones continuarían. Pero antes de que Jong-soo pudiera procesar la llamada, un nuevo personaje se acercó, lo saludó como Mina y le preguntó si estaba en una relación. Para Jong-soo, esta pregunta fue como echarle más leña al fuego de su vergüenza, dejándolo sin palabras y con la cara ardiendo. El cliente, aún confundido por la situación, se disculpó con Jong-soo por no haberse podido contactar últimamente con un tal Song-ah. Jong-soo se extrañó, sin saber de quién hablaba, hasta que el cliente aclaró que se refería a Ah-song, el del instituto, preguntándole cómo lo conocía si no eran cercanos en la escuela. Jong-soo, con una sonrisa, le contó que lo había reencontrado por casualidad, le dio un folleto de su pollo frito y al volver a verlo charlaron y hasta intercambiaron números. Después le reveló que lo veía seguido porque le estaba dando consejos de citas. Esto sorprendió al cliente, quien no sabía que Woo Ah-song era un experto en eso, y Jong-soo tuvo que recordarle que Myung-sung le había cambiado el nombre. Cuando el cliente preguntó por qué, Jong-soo contestó que fue por pedido de su papá. Al escuchar una historia tan personal, el cliente notó que Myung-sung y Jong-soo se llevaban bastante bien, incluso preguntándose si Myung-sung había cambiado. Emocionado, le sugirió a Jong-soo que la próxima vez lo invitara, imaginando que sería una reunión de clase perfecta. Jong-soo asintió sonriente, pero su tía lo interrumpió, exigiéndole que se pusiera a trabajar. Jong-soo prometió que ya iba, mientras el cliente, con una sonrisa, ofreció ayudar a la tía, y justo antes de irse preguntó si Mina estaba ahí, corrigiéndose rápidamente para decir Myung-sung. Mientras tanto, en lo que parecía ser su departamento o la oficina, Myung-sung estaba sentado, observando su teléfono, visiblemente molesto. Jong-soo no había aparecido ese día y la frustración lo invadía, sobre todo porque no podía entender por qué se había puesto tan tenso al verlo. Se sentía avergonzado por su propia reacción, pensando que no era el tipo de persona que huía de esas cosas ni que hablaba de ellas por timidez. Pero la irritación crecía. Si Jong-soo no podía venir, ¿por qué no le había escrito? Su paciencia se agotaba. «Esto no es lo básico. ¡Qué vergüenza!», pensaba con creciente enojo. Su preciosa, valiosa e importante rutina se había modificado por culpa de Jong-soo y ahora no venía. La furia se apoderó de él, declarando en su mente: «Estoy furioso con Jong-soo». La tensión era palpable. Lejos de la ira de Myung-sung, Jong-soo corría por la calle, casco puesto y un paquete en la mano, completamente despistado. ¿Era el último piso, el quinto o el sexto? Su mente estaba en otro lado, tratando de descifrar la dirección. Subía las escaleras, pensando si tal vez era la habitación de la azotea. De repente detuvo su paso. Sacó su teléfono, que tenía la pantalla agrietado, preguntándose si era un mensaje de su tía o una entrega. Pero al ver la pantalla, un grito de sorpresa escapó de sus labios. Era un mensaje de Ah-song que decía: «¿Por qué no viniste ayer? Contáctame». El pánico se apoderó de Jong-soo. Con el mensaje de Myung-sung quemándole en la pantalla, Jong-soo no sabía qué hacer. Por un momento, el pánico lo consumió, hasta que, como un instinto de supervivencia, se acordó del pollo que llevaba, usándolo como la excusa perfecta para salir corriendo de ahí.
Mientras tanto, Myeong-sung, después de despedir a un empleado con su eficiencia habitual, revisó su teléfono. Su mensaje a Jong-soo, todavía con el antiguo apodo de Ah-sung, había sido leído. Y no había respuesta. La furia lo envolvió. «¿Cómo te atreves a dejarme en visto?», pensó, mientras su cabello se erizaba de la rabia. No pasó mucho tiempo hasta que Myeong-sung lo vio. Allí estaba Jong-soo, saliendo de un edificio con su mochila de repartidor. Myeong-sung lo llamó, pero el chico, intentando disimular con una velocidad sospechosa, hizo como si no lo hubiera escuchado. «¿Me estás bromeando?», se preguntó Myeong-sung, sintiendo cómo la ira se acumulaba. Con voz firme le ordenó salir. Jong-soo, que ya estaba a unos pasos, se detuvo lentamente, como si estuviera a punto de explotar. Cuando Jong-soo se dio la vuelta, con una mirada de sorpresa, Myeong-sung se contuvo de gritarle por haber ignorado su mensaje. Tenía que ser paciente, no quería que saliera corriendo de nuevo. Así que, con un tono más controlado, le preguntó: «¿Qué pasó ayer? ¿Ya no vas a venir?». Jong-soo, visiblemente incómodo, intentó explicar que no era que no quisiera, mientras Myeong-sung interpretaba su silencio como una señal de que no le había gustado lo que había pasado entre ellos. Insistió en saber la verdadera razón, y ahí, Jong-soo, con una sinceridad que sorprendió a ambos, confesó: «Si sigo pensando en eso, mi corazón se siente como si estuviera a punto de explotar. Es solo que, no lo sabía, me vino a la mente, tu cara». Myeong-sung no miró fijamente. «Jong-soo, mírame a la cara. Enderezá los hombros y la espalda», le dijo, volviendo a su papel de mentor de forma automática. Después de ver cómo Jong-soo, casi por reflejo, corregía su postura, Myeong-sung fue directo al grano. «Respóndeme, ¿ya no vas a tomar clases de citas?». Jong-soo, con una voz llena de urgencia, le aseguró que sí lo haría. «En ese caso, por favor no te ausentes sin contactarme en el futuro», le advirtió Jong-soo, sellando el acuerdo con una nueva fecha. «¿Podés venir el próximo lunes?». Jong-soo aceptó, pero en ese momento, un tercer personaje, que parecía ser el cliente de la tienda de pollo, se acercó, mirando la escena con curiosidad. «¿Quién es? ¿Será Myung?», se preguntó, mientras Jong-soo, sintiendo una nueva ola de vergüenza, solo pudo balbucear un Myeong-sung, ajeno a la vergüenza de Jong-soo, o quizás disfrutándola, se giró hacia él con una sonrisa juguetona, lanzándole una pregunta directa. «¿Te gustó?». La sorpresa de Jong-soo fue evidente. Un «¿eh?» salió de su boca mientras intentaba entender de qué hablaba su maestro tan repentinamente. Myeong-sung, con su característico aire de confianza, respondió que a él le gustaba a mucha gente, aunque a veces dudaba si era por sinceridad o por mera cortesía. Jong-soo, con una mueca, le hizo ver que no todo el mundo lo amaba y le recordó su popularidad en la secundaria, a lo que Myeong-sung simplemente asintió. Con una pose de autosuficiencia, Myeong-sung enumeró sus cualidades: guapo, atlético, inteligente. Jong-soo no pudo más que pellizcarle la mejilla, llamándolo presumido entre risas. Myeong-sung lo miró divertido, sintiendo que Jong-soo era demasiado para él. Pero la interacción no pasó desapercibida. El cliente del pollo, un antiguo compañero llamado Min-ah, observaba la escena con una mezcla de sorpresa y confusión. Para él, Myeong-sung, o más bien Ah-sung, como lo conocía de la secundaria, era una persona completamente diferente. La memoria lo llevó años atrás, a los pasillos de la escuela, donde le confesó sus sentimientos a un joven Ah-sung, quien en ese entonces lo miró fríamente y le dijo sin rodeos que no tenía tiempo para el romance. Min-ah se sintió completamente rechazado y humillado, pensando que su confesión no había servido para nada. De vuelta en el presente, Jong-soo, ajeno a los recuerdos de Min-ah, lo saludó alegremente. «¡Min-ah!». La expresión de Myeong-sung se volvió algo más tensa al ser presentado como Ah-sung Myung. Luego de un breve saludo formal de ambos, Myeong-sung, con una sonrisa sutil, se despidió de Min-ah y antes de irse, le lanzó una enigmática frase. «Entonces me voy, llámame Jong-soo». Min-ah se quedó pensando, completamente desconcertado por esa peculiar solicitud. Min-ah, viendo a Jong-soo, no podía evitar la pregunta: «Ah-sung, ¿qué está pasando acá?», refiriéndose a Myeong-sung. Jong-soo le explicó que se suponía que se encontrarían el día anterior, pero él no había podido asistir. La curiosidad de Min-ah creció,
preguntándole si por eso se habían vuelto tan cercanos, a lo que Jong-soo, avergonzado, le corrigió que era más que eso, intentando no revelar el tema de las clases de citas semanales. Min-ah insistió, queriendo saber de qué tipo de clases se trataba. Jong-soo, que no podía confesar que se besaban, solo le dijo que Myung-sung le había enseñado modales y posturas correctas, y que aunque charlaban un poco, le ayudaba mucho. Min-ah, conociendo a Myung-sung, dudaba que fuese el tipo de persona que ayuda a alguien sin algo a cambio. «Entonces, ¿vos pagás por las clases? ¿Le das algo?», le preguntó directamente. Jong-soo, extrañado, se dio cuenta de que Myung-sung nunca le había pedido nada. La única conclusión que sacó Jong-soo en ese momento fue que Myung-sung no comía mucho, porque su boca era pequeña. Mientras Jong-soo seguía en la suya, Min-ah se perdió en sus pensamientos, recordando a ese Ah-sung del pasado, alguien que no tenía tiempo para el romance, siempre distante. Ahora, con Jong-soo, sentía que algo oculto se cocinaba entre ellos. Pensó en lo guapo y genial que se veía Myung-sung y que ya no era el mismo. Jong-soo, notando su ausencia, le preguntó si estaba bien. Min-ah, tratando de disimular sus divagaciones y el rubor, se cubrió la cara, dándose cuenta de lo mucho que le seguía afectando Myung-sung, que incluso le parecía oler a rosas. En ese momento, la tía de Jong-soo, dueña del local de pollo, apareció con una bolsa llena de comida, bromeando sobre lo flacos que estaban y ofreciéndoles pollo gratis como siempre. Jong-soo, con su energía habitual, gritó que quería salsa. Min-ah, mientras tanto, pensaba en cómo iba a hacer para meterse en la dinámica de estos dos. La escena cambió radicalmente al elegante vestíbulo de un hotel, donde Myung-sung, de vuelta en su rol de gerente, interrogaba con furia a su personal. Había un olor a cigarrillo cerca de la entrada, y él, implacable, exigía saber quién había fumado allí, amenazando con revisar las cámaras de seguridad si no se confesaban. Su personal estaba aterrorizado, pidiéndole disculpas por no mantener limpia la entrada de la cafetería, que debe oler bien. Myung-sung les recordó que había una sala especial para fumadores y que si la situación se repetía, tendrían que irse. Aunque los empleados temblaban de miedo y creían que los iba a despedir o recortarles el sueldo, Myung-sung solo le pidió al culpable que fuera a limpiar el lugar de inmediato, demostrando una indulgencia que sorprendió a todos, aunque seguía con esa aura imponente. Después de este incidente, Myung-sung se reunió con otro ejecutivo, planeando una inspección sorpresa, algo común en los hoteles, pero que este día en particular se sentiría diferente. Mientras la gente a su alrededor se apresuraba a informar al gerente de la sucursal sobre la llegada del hijo del CEO, Myung-sung se mantenía tranquilo, pero con una agudeza impresionante. Él tenía buen oído y podía escuchar el miedo en los susurros de su personal. Su secretario Yoon, observándolo, no pudo evitar pensar que Myung-sung se movía con la frialdad y la astucia de un verdadero depredador, mientras él sarcásticamente le preguntaba si ahora leía documentales de animales. Myung-sung no perdía el tiempo y, fiel a su reputación, inició una inspección sorpresa en una de las habitaciones dobles estándar, la más pequeña del hotel, pero con vista a la ciudad. Con esa misma frialdad y astucia que lo caracterizaban, se movía por el lugar, y bastó una mirada para que sus subordinados sintieran el pánico. Myung-sung detectó al instante manchas de agua en un cristal y exceso de polvo, agachándose para señalar cada imperfección con una mirada que era pura amenaza. Preguntó quién estaba a cargo de limpiar esa área, y una empleada de limpieza, visiblemente nerviosa, dio un paso al frente y se disculpó, explicando que la habitación aún no había sido desocupada. Pero antes de que pudiera terminar, uno de los gerentes subalternos, un hombre de lentes, la interrumpió con gritos, recriminándole su falta de profesionalismo y acusándola de poner excusas. Justo cuando el gerente alzaba la voz en un tono completamente inaceptable, un ruido inesperado lo detuvo en seco. El estómago de Myung-sung había gruñido. Myung-sung, con una autoridad innegable, le dijo al gerente que se abstuviera de hacer comentarios insultantes y que en su hotel no se toleraría el desprecio ni el discurso de odio. La limpiadora, al ver que su jefe la defendía, no pudo evitar que las lágrimas le brotaran.
Myung-sung, más calmado, se disculpó en nombre del gerente y al notar la hora en su reloj, le preguntó a la mujer si ya había almorzado. Ella respondió que no, y entonces Myung-sung preguntó cuántas personas limpiaban el piso. La empleada, con voz temblorosa, le contó que normalmente eran 2, pero ese día estaba sola porque su compañera se había enfermado. En ese momento, Myung-sung hizo una conexión en su mente. La situación de la limpiadora, comiendo a deshoras y sola, le recordó a Jong-soo, que por su trabajo de repartidor también comía de manera irregular y muy rápido, a veces varias veces al día. Pensando en esto, Myung-sung se giró hacia el gerente subalterno y le increpó por qué, si las suites más grandes tenían un equipo de 5 personas, los otros pisos no. Anunció que el mes siguiente aumentarían el personal de limpieza. El gerente, sorprendido, intentó objetar por los costos, pero Myung-sung lo cortó en seco, cuestionando si él pagaba los salarios y si estaba tan preocupado, quizás debería reconsiderar su propio sueldo. No solo eso, sino que ordenó establecer un horario de comidas para el personal y convertir cada habitación del segundo piso en un área de descanso. Con el caos de la inspección y las nuevas políticas resonando en el hotel, Myung-sung se retiró. Ya en su auto, mientras revisaba su teléfono, atendió una llamada con una expresión seria. «Sí, padre», dijo, como si la voz al otro lado del teléfono lo regresara a una realidad aún más compleja. Myung-sung, todavía en su auto, recibió la dura voz de su padre al teléfono, quien sin rodeos le dijo que su reciente decisión era una estupidez. Las noticias viajaban rápido y al parecer alguien se había apurado en informarle. «Eso no es lo importante», le decía su padre con severidad. «¿Por qué hiciste eso?». Myung-sung, con la mandíbula apretada, solo pudo escuchar la directriz, entregar los detalles por escrito y luego hablar en persona. Después de un seco «voy a colgar», el gerente cortó la llamada, pero la furia de su padre no se detuvo porque el teléfono no paraba de sonar. «Qué molesto que siga llamando», pensó Myung-sung, tocándose la frente con frustración, sin entender el sentido de esa insistencia. El chofer, que había escuchado parte de la conversación, se atrevió a opinar, diciendo que, aunque no era su lugar, creía que Myung-sung había tomado una buena decisión. El gerente lo interrumpió con una mirada fría. «Si no quieres que te despidan, ¿no sería mejor que lo pienses?». El chofer, con un «maestro» apenas audible, se quedó callado, y Myung-sung solo le ordenó que siguiera conduciendo. Mientras el auto avanzaba, Myung-sung reflexionó en silencio sobre la situación, sintiendo quizá que su padre lo veía como un animal astuto, o quizá que él mismo era el que estaba en una jaula. Mientras tanto, al pie del imponente edificio, un Jong-soo súper animado celebraba la llegada del lunes con un entusiasmo contagioso. «Puedo hacerlo», se decía a sí mismo con una pequeña pelota en la mano, listo para su clase con Myung-sung. Pero su mente rápidamente divagaba entre si sería una clase normal o si tal vez se besarían de nuevo, dado lo sexy que Myung-sung le parecía. De inmediato se reprochó esos pensamientos. «No, ¿de qué rayos hablas? Esto es solo una clase, no debes esperar mucho más». Sus manos, agarrando con fuerza la pelota de estrés, se ponían rígidas mientras se llamaba a sí mismo un bastardo impuro por tener esas fantasías. En ese instante, un joven de pelo rubio y aspecto amable se acercó a Jong-soo, quien había dejado caer su pelota. Mina, el antiguo compañero de secundaria de Myung-sung, se la devolvió con una sonrisa, preguntándole si era un estudiante. Jong-soo respondió que sí y agradeció el gesto. Mina, curioso por la pelota, le preguntó dónde la había comprado, y Jong-soo explicó que se la había regalado un amigo. Mina, con una sonrisa aún más grande, dijo que Myung-sung se la había dado a él, y que, aunque pensaba tirarla, le parecía divertido y lo ayudaba a desestresarse. «Vaya, tenés un ojo para las cosas», le dijo Mina a Jong-soo antes de anunciar que debía irse. Jong-soo asintió, pensando que Mina se iría con su amigo, pero la respuesta de Mina lo dejó helado. «Yo también iré con Myung». Justo en ese momento, la voz furiosa de Myung-sung resonó. «¡Estúpido! Te dije que llegaras a tiempo», gritó, acercándose con una expresión de exasperación. Jong-soo, sorprendido y un poco asustado, se disculpó rápidamente, explicando que se había encontrado con su amigo de paso.
y ahí estaba Mina saludando a Myung-sung con una calma inesperada, mientras Jensu miraba la situación con los ojos desorbitados. Myung-sung, con el rostro serio y la voz cortante, se dirigió a Myung-sung en cuanto lo vio. «¿Por qué estás aquí, Yuhei-chan?», le preguntó, marcando la distancia con su nombre completo. «No recuerdo haber hecho una cita con vos». Mina, lejos de amedrentarse, le explicó que no le quedaba otra opción, ya que ignoraba todas sus llamadas. La tensión era palpable, y Myung cortante lo despachó. «Recordá que yo también estoy ocupado, andate si estás ocupado». Pero Mina, con una sonrisa que no cuadraba con la situación, solo le dio un toque en el hombro y le lanzó un comentario incómodo. «Pensé que habías muerto, ya que no podía contactarte». Myung-sung, sin la menor paciencia, le preguntó con el ceño fruncido: «¿A dónde querés llegar?». Jensu, que ya sentía la tensión en el aire, intentó mediar un poco ingenuo. «Vamos, no hablen aquí, entren un rato», sugirió. La reacción de Myung-sung fue fulminante, lo miró con furia y lo regañó. «Tonto, ¿es esta tu casa?». A pesar de eso, Mina pareció encontrar la idea estupenda. Una vez adentro, la incomodidad de Jensu no hizo más que crecer. Myung-sung mantenía los brazos cruzados, una clara señal de su enojo, mientras Mina, relajado y con una sonrisa, declaraba su único propósito: «Estoy aquí para ver tu cara». Esa respuesta solo exasperó más a Myung-sung, quien le ordenó que dejara de perder el tiempo y que dijera lo que quería o que se fuera de una vez. Mientras la tensión entre los dos antiguos compañeros no hacía más que escalar, Jensu observaba la escena y, en su interior, no podía evitarse sentir algo culpable. «Estos dos no se llevan para nada bien», pensó, y corrigió rápidamente. «No, creo que es Seonga el que no lo quiere». Por primera vez veía a su maestro tan hostil, una intensidad que lo asultó profundamente. «Tengo miedo», musitó en su mente. «Madre mía, qué tensión». Mina apareció de la nada, porque Myung-sung le ignoraba las llamadas. Para que no tengan que adivinar qué quieren, dejen su comentario. Suscríbanse al canal para más salseo. Y comenten qué otro manhwa quieren que destripemos. ¡Nos vemos!